Ya se ve Navidad en cada esquina y contigo. Buenas. Buenas. Eva Luna, 22 de diciembre. Ya van muchos días oliendo a natilla, buñuelo. Eva Luna, nada que prueba la hojuela. Ay, amor. Es un debate en YouTube, Eva Luna. El mundo se está Pero ¿por qué dividiendo no en dos. yo no lo puedo hacer si yo no sé qué es? Lo Pero, tienes que Eva hacer Luna, tú o alguien pero, que Eva Luna, sepa. estamos en Navidad, todo es posible. Bueno, dale, consíguemela. Dile a mi mamá. Consíguemela. Yo no lo sé hacer. Ayúdanos, Manuel. Bueno, la hace. Que sí, pero que no lo va a hacer. ¿Cierto, Manu? Pues básicamente ese es el mensaje. Bueno, ya hemos abierto 7 puertas importantes para esta Navidad. Sí. Abrimos la esperanza, la disponibilidad, la vulnerabilidad, el amor cercano, la espera, la luz en la oscuridad. 6. Y hoy abrimos la 7ª, que atraviesa todas las demás, que yo sé que te va a gustar mucho, que es la puerta de la familia y la comunidad. Sí, esta me encanta. A mí siempre me ha parecido muy hermoso que Jesús no llegó solo al mundo. Decidió nacer en una familia con animales alrededor, fueron llegando personas diferentes, los Reyes Magos, la comunidad, ¿no? Sí, y no tuvo por qué ser así. O sea, lo lindo y lo poético de esa historia es que Dios pudo manifestarse como una experiencia individual, como un tipo solitario, misteriosamente solo, separado de todas las cosas, pero no, Él decidió hacerlo en modo combo. O sea, toda la historia de Jesús es como rodeado de un combo, Sí, de chiquito y de grande, ¿no? Total. Entonces es como Él con su historia queriéndonos decir algo así como nos necesitamos Sí. mutuamente todos, ¿no? A mí eso me recuerda mucho a cuando nacieron nuestras hijas, que al principio estábamos solos ahí con la partera y eso, pero tú volteabas y atrás veías a toda nuestra comunidad, a la familia, a los papás, Da como los un fresquito, tíos, ¿no? da Uno un dice- fresquito, uno siente como, ay, no estoy solo en esto. Ah, bueno, y por eso se dice en inglés lo de cuando hablan de los niños se dicen it takes a village, ¿no? Uf, qué lindo eso. Que en español es como, bueno, como que se necesita una comunidad. Sí, sí, sí. Y menos mal, ¿no? Uno, ¿no? Total, yo no quiero hacer esto solo. Sí, y eso es lindo porque es verdad para la vida entera, con todas las cosas, ¿no? Nos vendieron por mucho tiempo que la idea de la fortaleza, o sea, la idea de ser fuerte, es como, usted no necesita a nadie, usted es capaz con todo, usted puede, usted es un varón, métale con todo. O sea, la idea de como que necesitar a alguien fuera sinónimo como de debilidad. Pues yo creo que la Navidad es completamente lo contrario, ¿no? Ser humano es necesitar a los demás y dejarse usar también para ser necesitado por los demás. Qué lindo. Lindo, ¿no? Sí. El pesebre es como una foto de la humanidad como realmente es, ¿no? Diversa, imperfecta, distintas edades, distintas historias, con distintos recursos, pero juntos. Y eso despierta una pregunta muy interesante y es que uno sí se siente como con ganas de abrazar a los míos. Yo abrazo a los míos, pero nace la pregunta de, bueno, ¿quiénes son hoy los míos? Porque uno empieza diciendo, bueno, mis hijas, obvio, mis hijas son mi esposa, obvio, mi hermana, obvio, mis papás, total, mis amigos, pero cómo no, mi vecino, bueno, mi vecino, se va quedando chiquito en nosotros, ¿no? El círculo de pertenencia. Sí. Y la Navidad nos invita a agrandar un poquito ese círculo. un reto, sí. ¿No? Tal vez es incluir a ese vecino o a ese familiar con el que casi no hablas, a ese amigo que se quedó solito en estas fiestas, a la gente que está del otro lado de las fronteras. La gente que no habla tu mismo idioma, la gente que no celebra las cosas como tú, ¿no? Incluir todo eso como parte de los tuyos, ¿no? Porque no somos islas, o sea, de frente, como seres humanos, no somos islas, no fuimos diseñados como para aislarnos, Claro. ¿no? Y tampoco para celebrar solos. Entonces, si te parece y tienes ganas, puedes cerrar los ojos un segundo o ahí mismito respirar profundito y piensa en tu gente, ¿no? En tu tribu, en tu familia, en los que caminan contigo y también en esa otra gente que se ha ido quedando como atrás en el camino. La gente que antes era parte de los tuyos y ahora de repente pues no. Entonces, y pregúntate con mucha honestidad, ¿a quién puedo volver a acercarme yo en esta Navidad? Y si quieres, dile a Dios con tus palabras, enséñame a cuidar mejor de los míos y a no tener miedo de abrir espacio para otros. Qué lindo eso, mi amor. Eso es hermoso, te amo. Mañana nos vemos, ya casi es Navidad y ya huele a buñuelo. Un día más oliendo a buñuelo. Con permiso. Bye, bye. Bye, bye.